Autos vistos y oídos en audiencia Vamos a escuchar pública. el pronunciamiento del juez. El requerimiento de impedimento de salida del país formulado por el Ministerio Público en contra del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard en la investigación preliminar que se sigue en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Y considerando, primero, que al amparo del artículo 253, 255, 295, 296 del Código Procesal Penal, el señor fiscal solicita a este órgano jurisdiccional se imponga la medida restrictiva de impedimento de salida del país al ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard en el entendido que se cumplen los presupuestos establecidos en la ley para dicho efecto. Considerando siguiente. En primer lugar, había de hacer referencia a los hechos que son materia de la presente investigación preliminar. En tal entendido, el señor fiscal ha cumplido con precisar, no solo en su requerimiento por escrito, sino también en esta audiencia, que estos están referidos a tres hechos concretos. Los primeros son las transferencias de dinero desde el exterior entre los años 2007 y 2015 en favor del ciudadano peruano Pedro Pablo Kuczynski Godard, efectuadas por las empresas TRG Allocational Offshore Ltd, Ternium S.A. y TRG Management LP. El segundo grupo está constituido por los depósitos de dinero efectuados por Odebrecht Latinvest Perú Ductos S.A. en favor de las empresas Latin American Enterprise y First Capital Partners por varios millones de dólares entre los años 2006 y 2014. Y el último grupo está constituido por los pagos realizados por la empresa Odebrecht a la firma Westfield Capital de propiedad del ciudadano peruano Pedro Pablo Kuczynski Godard por un total señalado en esta audiencia de $1.449.152.73 americanos. Que dichos hechos, el señor fiscal los ha calificado como el delito de lavado de activos previstos en la Ley 27765, con las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo 986 y el Decreto Legislativo 1106. Considerando siguiente. Por su parte, el señor abogado de la defensa, en esta audiencia, allanándose a la pretensión formulada por el Ministerio Público, ha realizado un cuestionamiento a la legalidad de la medida, sosteniendo que ésta resultaría ilegal tratándose de diligencias preliminares. Coincide la defensa en que existen elementos para iniciar una investigación y que su patrocinado se encuentra llano a colaborar con las mismas. Y en tal entendido, ha señalado y ha expresado la voluntad de su patrocinado de someterse no solo a la investigación, sino a la medida de coerción formulada por el Ministerio Público. Que ello relevaría a este órgano jurisdiccional de realizar mayor análisis. Sin embargo, estando a que este es un juez de garantías, debo referirme necesariamente a lo sostenido por el señor abogado de la defensa en cuanto a la legalidad de la medida. Considerando siguiente. En efecto, tal como ha señalado la defensa, el artículo 6º del título preliminar del Código Procesal Penal sostiene que las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución,
solo podrán declararse por la autoridad judicial en el modo, forma y con las garantías previstas por la ley. Se impondrán mediante resolución motivada a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad. Dicho principio rector del nuevo proceso penal debe concordarse con el artículo 253 del Código Procesal Penal, que se refiere a los principios y finalidades de las medidas de coerción procesal, y así señala en su apartado número 1 que los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados relativos a derechos humanos ratificados por el Perú solo podrán ser restringidos en el marco del proceso penal si la ley lo permite y con las garantías previstas en ella. El apartado 2 sostiene que la restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal y se impondrán con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que en la medida y exigencia necesaria existan suficientes elementos de convicción. Considerando lo siguiente, por su parte, el artículo 295 que regula la medida de impedimento de salida del país señala que cuando durante la investigación de un delito sancionado con pena privativa de libertad mayor de 3 años resulta indispensable para la indagación de la verdad, el fiscal podrá solicitar al juez expida contra el imputado orden de impedimento de salida del país o de la localidad donde domicilia o del lugar que él se fije. Igual petición puede formular respecto del que es considerado testigo importante. Considerando lo siguiente, en ese marco normativo es del caso realizar la interpretación que corresponda para atender lo formulado por la defensa. En efecto, como señala la defensa, si bien existen algunos otros pronunciamientos al respecto, es del caso, por lo menos para este juzgador, establecer algunos criterios para señalar si es posible o no, durante las diligencias preliminares, establecer este tipo de medidas de coerción. En lo que queda claro es que sí efectivamente es una medida que va a limitar o va a restringir un derecho fundamental como es la libertad del investigado. Y por lo tanto, merece un control de la legalidad de la misma. Si hacemos un análisis de lo que establece el artículo 295, en este se dice cuando durante la investigación de un delito, que ello nos conlleva a establecer qué es la investigación en el nuevo modelo procesal penal. ¿Cuándo empieza la investigación? Esta debe entenderse que empieza con la disposición dictada por el Ministerio Público de iniciar diligencias preliminares. No podría entenderse de otra forma. Por lo tanto, si ello es así, efectivamente, al no ser un distingo la ley, si se trata de investigación en etapa de diligencias preliminares o en etapa de investigación preparatoria propiamente dicha, es perfectamente posible dictar un mandato de impedimento de salida del país. Es más, para ello, invoco lo establecido en la casación número 2-2008, 2-2007, Piura, en la que la Corte Suprema, en el primer precedente vinculante referido a al modelo procesal penal, referido a los plazos de la investigación, se refirió concretamente a este tema y señaló que las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria y lo dejó claramente establecido, y que ambos gozan
de diferentes plazos establecidos en la ley y así dictó doctrina legal a ser observada por todos los operadores de justicia. En ese sentido, pues, es claro y evidente que las diligencias preliminares forman parte del todo de la investigación y, por lo tanto, la medida de impedimento de salida resulta perfectamente legal dictarse en este estadio procesal. Que si bien es un estadio procesal inicial, en el que la sospecha puede ser una sospecha básica, inicial, de criminalidad, ello no obsta a que se dicten medidas de aseguramiento como el impedimento de salida. Considerando lo siguiente, en este orden de ideas, dejando claro la legalidad de la medida, pues de no haber sido legal no podría dictarse la misma, y siendo un juez de garantías debemos de observar el respeto de los derechos del imputado, es del caso acceder al pedido formulado por el Ministerio Público, pues éste ha cumplido con los dos presupuestos que establece la ley. Es decir, que el delito que se viene investigando, o el presunto delito que se viene investigando, de lavado de activos, tiene una pena no menor de 8, con lo cual supera largamente el límite que establece la ley, que se trate de delitos sancionados con penas mayores a 3 años. Y en cuanto a la averiguación de la verdad, es evidente que la medida resulta absolutamente proporcional, estando a los indicios de criminalidad que ha expuesto en esta audiencia el señor fiscal y que constan en su requerimiento escrito, para sostener que la medida va a permitir que el investigado, expresidente de la República, Kuczynski Godard, pueda estar presente durante lo que queda de la investigación para que se realicen determinados actos que requieran de su presencia. En tal entendido, y estando el allanamiento formulado por la defensa, en este sentido me releva de mayor análisis al requerimiento efectuado y a los argumentos expuestos de manera clara y concreta por el Ministerio Público. Por tanto, este juzgador resuelve declarar fundado el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país. En consecuencia, impóngase la medida de coerción personal de impedimento de salida del país del ciudadano peruano Pedro Pablo Kuczynski Godard, identificado con documento de identidad número 06.477.277, nacido el 3 de octubre de 1938, de estado civil casado, debiéndose oficiar para tal efecto a la autoridad administrativa para su inmediato cumplimiento. Mando que consentida ejecutoría que sea la presente se cumplen los términos expuestos y se archive el presente incidente conforme corresponda. Quedan notificados en mi decisión, señor fiscal. Conforme, señor juez. Señor abogado de la defensa. Conforme, señor juez. Resolución siguiente, habiéndose dictado la resolución número 4, no habiéndose interpuesto en medio impugnatorio alguno contra la misma, es del caso de declarar su firmeza. Declárese consentida la resolución número 4. Siendo las 11:06 de la mañana, se da por concluida la presente audiencia. Buenos días, gracias. Muy bien, ha concluido entonces esta audiencia del segundo juzgado de investigación preparatoria a cargo del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, quien ha dictado el impedimento de salida del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Retornamos nosotros a estudios, o retornamos ante eventuales declaraciones ya del fiscal Hamilton Castro con el doctor César Nakazaki, quienes en estos momentos, concluida la audiencia, están dialogando muy brevemente y además el fiscal Hamilton Castro saludó la decisión del allanamiento del doctor César Nakazaki, quien además dijo se allanaba y además estaba presuroso para acudir al allanamiento que se desarrolla en estos momentos en la vivienda del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Retornamos a estudios. Adelante ustedes.
Muy bien, David, muchas gracias entonces por esta información. Confirmado 18 meses de impedimento de salida del país a Pedro Pablo Kuczynski, según lo dispuesto por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, y además confirmamos que efectivamente en este momento se está llevando a cabo allanamientos en las viviendas de Pedro Pablo Kuczynski, del expresidente, tanto en San Isidro como en Cieneguilla. Son los fiscales Paucar, en principio, quien estaría dirigiendo una de estas diligencias. Más adelante, mayor información al respecto, mientras sigan disfrutando de nuestra programación.